esta mañana vamos a hablar de uno de los héroes de la fe, Hebreos 11. Pero no vamos a mirar Hebreos 11, solamente lo menciono. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los jueces. Libro de los jueces, capítulo 7. Este héroe de la fe se llama Gedeón. Y vamos a leer unos pocos versículos del capítulo 7. Como es costumbre por mi parte, os pido que nos pongamos en pie para hacer esta lectura, para prestar la máxima atención a lo que Dios nos dice en su palabra. Jueces 7, leeremos a partir del versículo 15. Dice así: Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: Levantaos, porque el Señor ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: Miradme a mí, y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo campamento, y diréis: por el Señor y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas. Y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en las manos izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada del Señor y de Gedeón. Y si estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento, entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Cerera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Amén. Podemos tomar asiento. ¿Sabéis cuántas guerras hay activas actualmente en el mundo? Lo he mirado en Google. 60. 60 guerras. Claro, la guerra que nos toca más de cerca y la que está cobrando más vidas actualmente es la guerra de Rusia contra Ucrania. Pero hay muchos más. Por ejemplo, hay una terrible guerra librándose en Birmania. Por ejemplo, desde hace más de 70 años y más de 200.000 personas han muerto en ese conflicto hasta ahora. Y luego hay otros 58 conflictos activos en África, Asia, América y por todo el mundo. Es terrible porque en la guerra mueren miles de personas cada año. Personas creadas a imagen y semejanza de Dios su Creador. ¿Y a dónde van todas esas almas valiosísimas por las que Cristo murió? ¿Y de qué han servido sus muertes? Ciertamente la guerra es un mal. Es un terrible mal que no debería persistir hoy en día. Pero existe por causa de la maldad del hombre. Pero tampoco nos debe extrañar. Porque Jesús mismo lo aseguró. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, Dios está en control. Tiene todo bajo control, y a pesar de toda la maldad del hombre, Él está cumpliendo sus eternos propósitos hasta que Cristo venga, hasta que Él venga a buscar su iglesia. Por tanto, no debemos de esperarnos por todos esos conflictos, aunque haremos muy bien si oramos para que Dios intervenga y ponga paz en todo conflicto, a fin de que su reino de paz se establezca en todo lugar. Pero menciono todo esto porque hay una guerra. Sí, hay una guerra a la que todos los cristianos estamos llamados. Y no me refiero a una cruzada como en tiempos medievales, un terrible error que ha manchado la historia de la iglesia en siglos pasados. Me refiero a lo que el apóstol Pablo dice a su discípulo Timoteo cuando le insta en su primera epístola. ¿Qué le dice? Pelea la buena batalla de la fe.
Ahí está. Es una buena batalla, porque es la que Dios quiere que tú y yo peleemos. Y es una batalla espiritual porque es la batalla de la fe. Es decir, se libra en el terreno de la fe con armas espirituales. Es decir, no se libra contra otras personas. Porque como también dice el apóstol Pablo, en este caso los Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra batalla. Es una guerra que se declaró desde que la iglesia nació el día de Pentecostés y seguirá librándose en cada una de nuestras vidas hasta que Él venga a buscarnos en gloria. Por tanto, es bajo esta luz que debemos de considerar el pasaje que hemos leído. El Antiguo Testamento se escribió en tiempo de otra dispensación. Es decir, el trato de Dios para con la humanidad en ese tiempo era muy distinto de su trato con nosotros ahora en esta etapa a la que se le suele denominar la dispensación de la gracia. En ese tiempo, me refiero al tiempo de Gedeón, Dios permitió, incluso fomentó la guerra de su pueblo contra sus enemigos. En este tiempo, Dios llama a todos los hombres al arrepentimiento de sus pecados para que experimenten la gracia divina y reciban vida eterna por medio del sacrificio de Cristo Jesús. En ese tiempo, en tiempos de Gedeón, se derramó mucha sangre en las luchas del pueblo de Israel contra sus enemigos. En este tiempo, es la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, la que nos limpia de toda maldad y nos capacita para librar la buena batalla de la fe. Amén. Así pues, si ahora miramos este pasaje con este entendimiento, podemos entresacar algunas lecciones para esa buena batalla de la fe, porque hay ciertos paralelismos que podemos entrever. Por ejemplo, el hecho de que solamente eran 300 hombres contra una multitud nos muestra algo importante. Fijaros, el versículo 12 dice, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Claro, al principio de este capítulo, leemos que se había juntado con Gedeón una gran cantidad de guerreros del pueblo de Israel listos para batallar contra estos enemigos que les habían invadido. En total, 32,000 hombres de Israel dispuestos para la batalla. Pero Dios te fue dando instrucciones hasta que solo te quedaran 300 hombres de esos 32,000. 300 contra una multitud que parecía una plaga de langostas sobre el valle. ¿Por qué? Porque Dios, y solo Dios, es el que nos da la victoria. No nuestras fuerzas ni nuestros medios. Como diría más tarde David, a Goliat, al gigante y a todos los filisteos que estaban con él, y sabrá toda esta congregación que el Señor nos salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla y Él nos entregará en nuestras manos. De Él es la batalla. Por eso Dios instruyó a Gedeón para enfrentar esa gran multitud con tan solo 300 hombres, para que tú y yo sepamos que Dios es el que nos da la victoria en la buena batalla de la fe. No es por nuestra inteligencia, ni por nuestra supuesta santidad, ni por nuestro esfuerzo ni siquiera. Es por su gracia, es por su bondad y es por su poder que nosotros podemos librar la buena batalla de la fe. Entonces, tomando esta verdad como base, hay 3 puntos que quiero considerar, que quiero desarrollar brevemente esta mañana. En primer lugar, fíjate que hemos leído en el versículo 16, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones. ¿Por qué 3 escuadrones? De 100 hombres en cada uno. Bueno, curiosamente también había 3 enemigos entre toda esa multitud, como hemos leído: madianitas, amalecitas y los hijos del oriente. 3 escuadrones para 3 enemigos. Y esto es figura y tipo de los 3 enemigos contra los que todo cristiano tiene que luchar en esa buena batalla de la fe. 3 enemigos que son Satanás, el mundo y la carne. Fíjate que la buena batalla de la fe no se libra en ningún caso contra ningún ser humano.
Ya puede ser la persona más terrible del mundo y que te pueda haber hecho el daño más irreparable que te puedes imaginar. Aún así, esa persona no es tu enemigo. Repito, no tenemos lucha contra carne y sangre. Estamos llamados incluso a amar a aquellas personas que nos han hecho daño, a orar por ellas y a predicarles el Evangelio. Lejos de luchar contra otras personas, nuestra lucha tiene 3 frentes espirituales. Y el primero de ellos, como he dicho, es el diablo y todas sus huestes de maldad, invisibles a nuestros ojos, pero muy reales en su influencia sobre nosotros y sobre otras personas. Porque desde el principio, desde el huerto de Edén, que Satanás está intentando torcer y destruir los planes de Dios. Convenció a Eva para que ella y Adán comieran del árbol prohibido. Y desde entonces estamos sufriendo las nefastas consecuencias de esa desobediencia a Dios, habiendo heredado nosotros una naturaleza caída y habiendo roto la comunión preciosa que Adán y Eva tenían con Dios. Pero no penséis que el diablo ha parado después. No, ha seguido hablando y sigue intentando destruir la obra de Dios hasta hoy mismo. Lo intentó con el segundo Adán también. Cuando Jesús estuvo en el desierto, en ayunas, durante 40 días, justo antes de comenzar su ministerio. Y el diablo sigue intentándolo hasta hoy, tentándonos a todos con sus ideas contrarias a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero, ¿sabéis cuál fue la forma en que el segundo Adán triunfara donde el primer Adán falló? Cada vez que el diablo le tentó a Jesús en el desierto con alguna de sus ofertas suculentas, Jesús le respondió: escrito está. Escrito está. A cada tentación que el diablo le presentara, Jesús respondió con una cita del libro de Deuteronomio. Así pues, cuán importante es que leamos y que conozcamos la Biblia, que la conozcamos, incluso algunos pasajes las conozcamos de memoria, porque el mejor recurso que tú y yo tenemos contra las tentaciones de Satanás y de sus huestes, como nos ha enseñado Jesús, es la palabra de Dios. Porque el diablo es el padre de la mentira, pero en la Biblia tenemos la verdad de Dios, y la verdad siempre triunfa sobre la mentira. Amén. Quizás el diablo te diga que no puedes llevar una vida victoriosa, pero la Biblia te dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quizás el diablo te tiente a beber mucho alcohol, pero la Biblia te dice: no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Quizás el diablo te cargue con la culpa de tus pecados y te tiente a pensar que ya no puedes ir al cielo. Pero la Biblia te dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Porque para cada tentación de Satanás hay una respuesta contundente en la Biblia, en la palabra de Dios. Así pues, léela, ámala, memorízala cada día, porque solo así podrás hacer frente a tu primer enemigo, que es el diablo y todos sus huestes. Segundo enemigo que hemos mencionado es el mundo, porque el mundo en realidad está regido por el diablo. En varias ocasiones Jesús hace referencia al diablo como príncipe de este mundo. Y el apóstol Pablo dice a los Efesios: y él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahí está. Claro, nuestra sociedad sigue los valores marcados por aquel que quiere destruir la obra de Dios y que tienta a todo mortal conforme a su concupiscencia. Y por concupiscencia me refiero al deseo de pecar contra la voluntad de Dios. El diablo apela a esa concupiscencia, el deseo de tener, el deseo de ser, el deseo de disfrutar, sin importar si ese deseo es bueno o malo. Y por eso nuestra sociedad ensalza en los medios de comunicación, ensalza en las películas, ensalza por todos los medios la avaricia, la fama, el consumismo, la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, el culto al cuerpo y tantos, etcétera. Los valores de este mundo están en clara oposición a los valores de Dios en su palabra. Clara oposición. Por eso el segundo frente
de esa buena batalla de la fe es contra este mundo. No contra los habitantes de este mundo, sino contra los valores que este mundo nos quiere inculcar. El apóstol Pablo dice a los romanos: no os conforméis a este siglo, es decir, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Claro, nosotros venimos de este mundo, porque antes de conocer a Cristo es todo lo que conocíamos. Así que es fácil que nosotros arrastremos ideas, conceptos, valores, conforme a lo que hemos aprendido antes de rendir nuestra vida a nuestro Salvador. Y tenemos una lucha para deshacernos de esos valores, conceptos e ideas y adoptar los valores, conceptos e ideas del reino de Dios. Y déjame decir que a veces puede ser muy sutil. Posiblemente no nos demos ni cuenta de los valores que estamos arrastrando. ¿Os acordáis de los discípulos de Jacobo y Juan? Lo que pidieron a Jesús: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Querían gloria. Querían ser los principales después de Jesús en su reino. Esos dos hermanos son los que Jesús apodó Boanerges, los hijos del trueno. Y en una ocasión, ¿sabéis lo que sugirieron a Jesús? Sugirieron a Jesús mandar que descendiera fuego del cielo para consumir una aldea de samaritanos. Arrastraban los valores de la sociedad, valores de poder, valores de fama. Y Jesús les tuvo que reprender diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Amén. Los valores en el reino de Dios no se parecen en nada a los valores de este mundo. Y lo fácil es dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Lo difícil es pelear contra ella, primeramente buscando que Dios nos ilumine para comprender lo erróneo de este mundo y después para denunciarlo públicamente y vivir en consecuencia con la voluntad de Dios agradable y perfecta. Porque muchas son las voces que defienden el aborto y todos los derechos del colectivo LGTB, pero ¿dónde están las voces que defienden los valores de la vida, de la familia y de todo lo que es bueno según Dios? ¿Dónde están esas voces? Si la iglesia se calla, ¿quién va a denunciar las abominaciones de los hombres y va a llamar las cosas por su nombre? Esa es nuestra batalla, es nuestra lucha. Y en contra de toda la corriente de este mundo necesitamos ser muy conscientes de ello para luchar con todas nuestras fuerzas hasta que Él venga. El último enemigo que hemos mencionado es la carne. El diablo, el mundo y la carne. Y la carne es la que tenemos más cerca. Tan cerca que está dentro de nosotros. En el lenguaje bíblico la carne no es tejido material, huesos, tendones, sangre, todo eso es el cuerpo. En el lenguaje bíblico la carne es nuestra tendencia pecaminosa, también conocida como el viejo hombre. Y déjame decirte que si el diablo nos tienta y sucumbimos a la tentación, no podemos culpar al diablo por ello, porque a fin de cuentas es nuestra decisión, una decisión tomada como fruto de nuestra concupiscencia. Ahí está esa palabra otra vez, el deseo de pecar, el deseo de la carne. Y de nuevo Pablo dice a los creyentes de Roma: no proveáis para los deseos de la carne. El diablo nos puede tentar, el mundo nos puede desafiar, pero si una persona no da lugar a los deseos de la carne, no pecará conscientemente. El problema es que esa vieja naturaleza, el viejo hombre, todavía forma parte de nosotros. Y por eso nos cuesta tanto vivir en santidad cumpliendo la voluntad de Dios. Por supuesto, cuando partamos de este mundo para estar con el Señor por toda la eternidad, esa carne morirá definitivamente y seremos totalmente libres del pecado. Pero mientras estamos aquí en la tierra, el mandamiento divino está claro: despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 22 y 24. Todo cristiano tiene que ser consciente de que el viejo hombre, con sus deseos engañosos, es
su peor enemigo. Por eso tenemos que deshacernos de él cada día. Cada día. Morir a la carne, porque como también dice Pablo a los Romanos, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo. Es decir, el que está en Cristo ha muerto al pecado para ser un nuevo hombre, una nueva mujer, conforme a la justicia y santidad de Cristo Jesús. Pero esa victoria no es algo automático, es nuestra batalla diaria. Cada día hemos de hacer morir al viejo hombre para que el nuevo hombre en Cristo se manifieste. Muy bien, pasemos al segundo punto que quiero tratar esta mañana. Ya hemos visto cómo Gedeón repartió sus hombres en 3 escuadrones para afrontar los 3 enemigos multitudinarios que se habían reunido en ese valle de Jezreel. Y en el versículo 16 seguimos leyendo: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos. Y al leer esto yo me preguntaba, ¿de dónde sacó Gedeón 300 trompetas? ¿Acaso es que había una fábrica de instrumentos aquí? ¿De dónde sacó 300 trompetas? Bueno, claro, cuando nosotros leemos esto pensamos en la trompeta que nosotros conocemos. Un instrumento metálico que se perfeccionó a principios del siglo XIX. Ese instrumento que ya sabéis, con una boquilla, 3 pistones, varios tubos doblados y una campana al final. Pero ese instrumento tan perfeccionado en nuestros tiempos modernos no existía en tiempos de Gedeón, ni mucho menos. El vocablo hebreo que se vierte aquí como trompeta, ¿sabéis cuál es? Shofar. Shofar. Y sabéis lo que era shofar, ¿verdad? Era el cuerno vaciado de algún animal limpio que se solía utilizar para los sacrificios a Dios, según la ley de Moisés, especialmente el cuerno de carnero. Así que, tratándose de un pueblo que llevaba ya muchos años ofreciendo sacrificios a Dios, no es sorprendente que Gedeón tuviera a su disposición 300 cuernos de carnero que sirvieran de trompetas para sus hombres. Y lo que es más importante es que el carnero es figura y tipo de Cristo. Porque el carnero es el cordero macho adulto y Cristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como testificó Juan el Bautista. Además, los cuernos son un símbolo o figura de poder. De poder. De manera que Gedeón, en este relato, nos recuerda que nuestro poder para pelear la buena batalla de la fe reside en Cristo. En Él y solamente Él. ¿Qué dijo Jesús? Separados de mí, nada podéis. Nada podéis hacer. Nosotros somos indefensos por nosotros mismos ante el diablo, el mundo y la carne. ¿Acaso el pecador puede dejar de pecar por sí mismo? No, en absoluto, porque el pecado nos esclaviza. Pero Pablo nos recuerda que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de Cristo, por medio de Él. No somos vencedores por nosotros mismos, somos vencedores en la medida que aprendamos a depender de Cristo para darnos Él su victoria. Y fíjate que el versículo 20 empieza diciendo: y los 3 escuadrones tocaron las trompetas. Tocaron las trompetas. De nada sirve tener algo a nuestra disposición si no lo usamos. Y lo que me encanta de este relato es que los hombres de Gedeón usaron las trompetas que les fueron entregadas. Tocaron esas trompetas con fe. Y tú tienes a tu disposición el cuerno de poder más efectivo que haya existido jamás. La victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte y sobre condenación. Porque el poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que está a nuestra disposición para vivir en victoria. La pregunta es si lo vas a aprovechar para pelear la buena batalla de la fe. Porque nuestra victoria no depende tanto de nuestro propio esfuerzo humano. Aunque la voluntad nuestra es importante, más importante es ser consciente de la realidad, de que Cristo en nosotros nos da su poder sobre el temor, su poder sobre la tentación, su poder sobre la carne, su poder sobre todo aquello que puede impedir que se cumplan los propósitos de Dios para nuestra vida. Eso es fe, ser consciente de la realidad del poder de Cristo para vivir conforme a su voluntad. Porque la fe no es tanto creer en Dios.
Mucha gente en la calle dirá, sí, yo creo en Dios. No, la fe es creer a Dios. Amén. Creer a Dios. Y si Dios ha dicho en su palabra que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y tú crees a Dios, entonces esa verdad se hará realidad en tu vida. Amén. Es decir, si tocas con fe la trompeta que se te ha entregado, el cuerno que anuncia la victoria de Cristo sobre todo mal, estás peleando la buena batalla de la fe y serás victorioso. Bien, no quiero alargarme, así que pasemos al último punto que quiero tratar esta mañana. Y en el versículo 16 seguimos leyendo. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Es curioso. Es curioso que Gedeón armara a su ejército de 300 hombres con trompetas, cántaros vacíos y antorchas ardiendo. Lo normal sería ir a la batalla con escudos, espadas, lanzas y toda clase de material militar. Pero los pensamientos de Dios no son los nuestros. Amén. Amén. La lógica de Dios no es la lógica humana. Y por eso Pablo dice a los corintios que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No podemos pelear la buena batalla de la fe con armas carnales. Amén. Las armas carnales solo sirven para hacer daño a las personas, no para ganar sus almas. Y leemos de nuevo en el versículo 20. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y a la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada del Señor y de Gedeón. Así que los cántaros, fijaros por dónde, debían ser quebrados. Quebrados a la vez para conseguir un efecto sorpresa y que los madianitas, amalecitas, hijos del oriente, se vieran de repente rodeados por las luces de 300 antorchas y quedaran aturdidos por el sonido de 300 trompetas. Y en la buena batalla de la fe, déjame decirte que también nuestro cántaro ha de ser quebrado. Nuestro cántaro ha de ser quebrado. ¿Conocéis la historia de Joni Eareckson Tada? Ella, en julio del año 67, esta joven cristiana tuvo un accidente en la bahía de Chesapeake y quedó tetrapléjica. Es decir, su cántaro se quebró. Su cántaro se quebró. Ella misma cuenta en su autobiografía cómo tuvo que lidiar con la depresión y con toda clase de sentimientos negativos durante su rehabilitación. Pero ese libro, su autobiografía, se convirtió en un bestseller internacional. Luego se hizo una película a partir del libro, con ella como protagonista. Y a partir de ese momento ella empezó a dar conferencias sobre su experiencia y pudo ayudar a muchas personas en una situación similar a salir de la depresión. Es más, en la película La Odisea de los Pioneros, que se estrenó en 2013, ella canta la canción Lema, canción que fue nominada a los Oscar en 2014. Es decir, el hecho de que se quebrara su cántaro no impidió que la luz en ella brillara. De hecho, diría yo que la luz en ella brilló más intensamente precisamente por ese accidente que ella sufrió. Si queréis otro ejemplo, tenemos a Pablo. Después de haber sido apedreado en la ciudad de Listra, Pablo les instaba a los cristianos de esa región diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Las pruebas son necesarias, inevitables, diría yo. Quizás no te quedes tetrapléjico como Johnny, pero en alguna medida tu cántaro se quebrará, porque todas las cosas en este mundo son temporales. Fíjate que los que fueron sorprendidos por Gedeón fueron los enemigos de Israel. Los hombres que estaban con Gedeón no se sorprendieron a quebrarse sus cántaros. Y nosotros tampoco debemos de sorprendernos cuando nuestro cántaro se quiebre en alguna medida. Porque cuando se quiebra nuestro cántaro,
entonces es que se puede ver la luz que hay dentro. Eso es lo importante, hermanos. La luz dentro de nuestro cántaro. Porque la luz vence las tinieblas. Jesús dijo, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Yo pregunto, ¿todos tenemos la luz de Cristo en nosotros? Si alguno todavía no tiene la luz que es Cristo, que lo acepte esta mañana, que no se vaya de aquí sin haber aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, porque Él prometió a que me sigue, no andará en tinieblas. Amén. Cristo es la luz que hay en cada persona que lo ha aceptado como Señor y Salvador en su vida. Y lo importante es que Él brille en nuestra vida, porque solo Él puede vencer las tinieblas en esa buena batalla de la fe. Juan el Bautista dijo, es necesario que Él, Cristo, crezca, pero que yo mengüe. Y cada vez que nuestro cántaro sufra alguna grieta y sintamos que nuestro cántaro está menguando, no pensemos tanto en lo doloroso que es esa grieta, sino en la luz. Pensemos en la luz que debe resplandecer en medio de esa circunstancia. Mira, a lo mejor la luz debe resplandecer por medio de un gran milagro. Un milagro de sanidad, un milagro de provisión o de lo que sea. O a lo mejor la luz debe resplandecer por medio de un carácter de fe y confianza en medio de la prueba. Al final del capítulo 11 de Hebreos que he mencionado, el autor resume esa gran galería de los héroes de la fe, incluyendo a Gedeón, diciendo que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. En fuga ejércitos extranjeros, como Gedeón. Dios puede hacer maravillas. Maravillas. Milagros que no podemos ni imaginar. Pero fíjate, no solo se menciona esas victorias maravillosas, sino que sigue diciendo, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Dios es el que decide. Dios es el que decide cuál es la mejor manera de dejar brillar su luz en cada circunstancia. Dios podría haber sanado la fractura cervical de Johnny, pero no lo hizo, porque decidió que era mejor dejar que su luz brillara en medio de esa circunstancia. Dios podría haber evitado que Pablo fuera apedreado en Listra, pero decidió que era mejor manifestar su poder y su amor al permitirlo. Y así llegamos a la gran verdad inverosímil que Pablo expresa a decir a los corintios: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Cuando se quiebra mi cántaro, entonces el poder de Dios se puede manifestar. Sea por medio de una gran liberación, o sea por medio de mi fe y confianza en aquel que me sostiene en medio de la prueba. En la buena batalla de la fe, el cántaro se tiene que romper para que la luz de Cristo se manifieste de una manera o de otra. Concluyo pues, y quiero recordar para concluir que con tan solo 300 hombres, Gedeón ganó esta batalla. Ganó la batalla contra una multitud innumerable de madianitas, amalecitas e hijos del oriente, tal como hemos leído. Y si él pudo ganar esa batalla, tú y yo también podemos ganar la buena batalla de la fe. Podemos ganarla. Es una batalla imposible. 300 contra la multitud. Nosotros solos contra el diablo y todos sus huestes, contra este mundo regido por él y contra nuestra propia carne. Pero para Dios, lo que es imposible para nosotros se hace posible por él. Y apropiándonos del poder que levantó a Cristo de entre los muertos, nosotros también somos más que vencedores. ¿Se va a quebrar nuestro cántaro en alguna medida a lo largo de esta batalla? Por supuesto que sí. Pero es entonces cuando se manifestará la luz que es Cristo, la luz que vence las tinieblas. Y entonces otros que andan en tinieblas verán la luz y nos seguirán. Así pues, hermanos, os animo
a seguir peleando la buena batalla de la fe, como insta Pablo a sus discípulos Timoteo en su primera epístola. Y que todos podamos decir, al final de nuestra vida, o cuando el Señor venga, como dijo luego Pablo a Timoteo en su segunda epístola, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Porque la buena batalla de la fe dura lo que la vida. Y es necesario no cansarnos y seguir peleando hasta que Él venga a buscarnos. Amén. Que Dios te bendiga. Amén.